Muy buenos días, hermanos en Cristo y amigos. El Señor les bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy, Moisés regresa a Egipto. Vamos a leer cómo es que el Señor pone en marcha su plan de salvación para su pueblo, pues va a liberarlos de la esclavitud en Egipto mediante mano fuerte y prodigios maravillosos, dando a conocer quién es el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a dar continuidad al video anterior, en donde leímos cómo es que Dios se reveló a Moisés y fue elegido para esta gran misión, la de liberar a los hebreos, los hijos de Israel, de la esclavitud en Egipto. Vamos a iniciar con nuestra lectura en Éxodo capítulo 4 de los versículos 18 al 20. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven». Y Yetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Dijo también Jehová a Moisés en Madián: «Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte». Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Leímos que Moisés regresó a casa de su suegro Yetro y le dijo: «Iré ahora a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven». A lo que Yetro respondió: «Ve en paz». También dijo el Señor a Moisés que los que procuraban su muerte en Egipto ya habían muerto. Así que Moisés tomó a su mujer e hijos y salió de Madián, llevando con él también la vara de Dios. Emprendieron el viaje, y sucedió que en el camino Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. A lo que Séfora, esposa de Moisés, reaccionó rápidamente y circuncidó a su hijo, y así cumplió con el pacto para pertenecer al pueblo de Dios. Vamos a explicarlo. Moisés no había cumplido con el pacto hecho entre Dios y Abraham. Él descuidó la circuncisión de uno de sus hijos, circuncisión que garantizaba el sello del pacto de pertenencia para formar parte del pueblo de Dios. Y si Moisés iba a proclamar la voluntad de Dios, él mismo tenía que cumplirla en su vida antes de llegar a Egipto. Este mandato era muy importante, y Moisés, al omitirlo en uno de sus hijos, era desobediencia. Así que el Señor le mostró y corrigió esta desobediencia. Analicemos la gravedad del asunto. Debió haber circuncidado a su hijo a los 8 días de nacido. Y si no era así, aquella persona era cortada del pueblo de Dios y había violado el pacto. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17 de los versículos 10 al 14. Leamos. «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto». Ahora entendemos por qué Moisés debía estar limpio y preparado para esta misión. Dios es un Dios de orden y de respeto. Así Séfora entendió la importancia de este acontecimiento y regresa con sus hijos a casa de su padre, y Moisés avanza solo para esta gran tarea. Ahora leamos los versículos 27 y 28. «Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado». En este pasaje leímos cómo es que el Señor dice a Aarón que vaya al encuentro de Moisés,
Él obedece y le encuentra en el monte de Dios, y Moisés le cuenta lo sucedido. Así que ambos regresan a Egipto y reúnen a todos los ancianos de los hijos de Israel y relatan todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés y muestran las señales a los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Creyeron que el Señor les había visitado y visto su aflicción, así que se inclinaron y adoraron. Y así hemos llegado a Éxodo capítulo 5. Leamos de los versículos 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y llegó el día en que Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y este pasaje se dice con autoridad, porque era un mensaje del único Dios vivo y verdadero, lo cual molesta a Faraón y dice no conocer a Jehová, por lo cual no dejará ir a Israel. A lo que ellos confirman que el Dios de los hebreos les encontró e irán. Y esto enfureció a Faraón, porque él se sentía Dios en la tierra, mas su soberbia le cegaba escuchar y meditar la situación. Así que da la orden de no dar paja al pueblo para la elaboración de ladrillo, pues los tenía como esclavos, sino que ellos mismos fueran a recogerla para trabajar y dar el mismo resultado diario, pues decía, están ociosos y por eso levantan la voz. Sigamos leyendo de los versículos 11 al 13. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Leímos que el pueblo comenzó a buscar su propia paja para elaborar el ladrillo, y lo peor del caso es que tenía que hacer la misma cantidad diaria como cuando les daban paja, y empezaron a recoger rastrojo en lugar de paja. Aún así, no lograban la meta diaria. Así los capataces de los hijos de Israel sufrían las consecuencias, pues al no cumplir la meta eran azotados, lo que los llevó a ir a Faraón y quejarse de esta situación. Pero Faraón no los escuchó y los presionó aún más. Ahora leamos en los versículos 17 y 18. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Podemos observar que la situación continúa igual. La soberbia de Faraón era terrible, y eso le llevaba a presionar a los hebreos y castigarles cada vez más. En versículos siguientes leemos que ellos se quejaron con Moisés y Aarón y les culpaban de esta situación. Moisés se volvió a Jehová y dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Si desde que llegué y me presenté a Faraón todo se complicó y el pueblo se ha afligido más. Ahora bien, el pueblo se queja con Moisés y Moisés ora al Señor, de cierta forma quejándose de esta situación, porque no veía un cambio. También él se sentía afligido, pues no entendía lo que sucedía. Pero Dios es paciente y su plan seguía en marcha. Aunque pareciera que todo estaba descontrolado, no, el Señor tenía perfectamente control de lo que sucedía. Y hemos llegado a Éxodo capítulo 6, leamos de los versículos 1 al 4.
Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. En estos versículos, el Señor dice a Moisés: Yo soy Jehová, y le recuerda del pacto hecho con Abraham, de su aparición a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. El pacto hecho con los patriarcas no había cambiado, ni sus promesas, y había llegado el tiempo del cumplimiento de algunas de ellas. De hecho, el escuchar Yo soy Jehová y Dios omnipotente es credibilidad, fe, confianza, la convicción de que Jehová es un Dios que todo lo puede. Era una respuesta a la oración de Moisés. El escenario ya estaba listo y Faraón, sí o sí, les dejaría partir, es decir, todo a su tiempo. Además, le confirma que con mano fuerte les dejaría ir Faraón y los echaría de su tierra. Continuamos leyendo en Éxodo capítulo 6 de los versículos 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Analicemos. El Señor afirma a Moisés de haber escuchado el gemido de los hijos de Israel y acordarse de su pacto. Así que di a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y lo más extraordinario que dijo el Señor: los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Además de establecerlos en la tierra por la cual alzó su mano y juró que se las daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, los padres de la fe, por heredad. Yo, Jehová, afirma el Señor. Esta tierra es heredada al pueblo judío, a Israel, por Dios mismo. La tierra que muchos pelean a Israel y no se la pueden quitar porque es suya. Dios se las heredó. ¿Y quién puede decir algo? Nadie, absolutamente nadie, porque será una pelea con el Todopoderoso, como lo anuncian las Escrituras. Y sí, realmente era muy difícil este tiempo, porque ni Faraón escuchaba y ni aun los hijos de Israel, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Pero sabemos que para Dios no hay imposibles, así que todo seguía en marcha. Ahora bien, sigamos con nuestra lectura en Éxodo capítulo 7 de los versículos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. En estos pasajes leímos cómo trabajarían Moisés y Aarón. Moisés sería Dios para Faraón y su hermano Aarón sería su profeta. El Señor diría todas las cosas a Moisés y su hermano Aarón las comunicaría a Faraón. El corazón de Faraón se endurecería y el Señor multiplicaría sus señales y sus maravillas en Egipto. Faraón no escucharía,
Pero el Señor sacaría a sus ejércitos, a su pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y acá es importante resaltar cómo se refiere el Señor a su pueblo, mis ejércitos. Recordemos que Israel lo conforman las 12 tribus, y estas 12 tribus se convierten en grandes ejércitos para luchar por la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y continuando, con estos grandes juicios, el pueblo de Egipto sabría quién es Jehová, Jehová de los ejércitos. Y bueno, más adelante vamos a ver que todo sucede tal cual lo dijo el Señor. Moisés era de 80 años y Aarón de 83 años cuando se presentaron ante Faraón. Sigamos leyendo de los versículos 9 al 12. Si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Leímos que Moisés fue con su hermano ante Faraón, y sucedió exactamente como el Señor se los había advertido. Así que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. Y este resultado, por supuesto que evidenció la superioridad del poder de Dios sobre los sabios, los hechiceros y brujos de Egipto. Ciertas cosas podían manipular, pero tenían límites. Todo el mal se somete a Dios, nunca actúa por su cuenta. Dios es soberano de todo y todos, así que aún Faraón era engañado por sus propios brujos. Y el corazón de Faraón se endurecía más, y esto impedía que escuchara la petición de Moisés. Y es así que llegamos al final de este video, en donde vimos que el Señor es fiel a sus promesas, pues llegado el tiempo, Él cumple. Es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios justo, que aborrece la maldad, la soberbia, el orgullo, la desobediencia. Pero todo aquel que clama a Él, que confía en Él, que cree en Él, a ese escucha y libera de la esclavitud del pecado. En aquel tiempo, de acuerdo a Éxodo 4:22, el Señor dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito, a ellos dejarás ir para que me sirvan. Y posteriormente veremos que con grandes juicios Faraón aceptará dejar partir a Israel de Egipto. Así es, el Señor siempre cuidó, guardó y proveyó todo para su pueblo. Y aún en estos tiempos, la promesa del Señor sigue vigente. Él volverá a tratar con Israel hasta que Israel se vuelva a su Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, y si Él nos permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Maranata, Cristo viene.